Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Comunicación Creativa, el podcast de Sin Meridiano. Mi nombre es Eric Hoy y como siempre estaré con ustedes alrededor de una horita platicándoles de los temas que platicamos aquí, comunicación, creatividad y liderazgo. Como siempre tenemos invitadazos. El día de hoy está con nosotros Araceli Becerril. Ella es directora de responsabilidad corporativa de L'Oréal México. ¿Cómo estás, Ara? Muy bien, muy contenta de estar por acá en Sin Meridiano. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto que estés contenta. Oye, me gusta mucho tu perfil en el sentido de, pues justo, ¿no? Todo este trabajo que haces a través de, en este caso de L'Oréal, pero para la comunicación y la responsabilidad corporativa. Entonces, para mí siempre es un placer tener aquí mujerones, yo sí le digo mujerones, así de que todo el tiempo justo están también empujando como una agenda que entiendo es corporativa, pero viene también obviamente un sentimiento personal. Entonces, para mí es un orgullo tenerte aquí el día de hoy. No, hombre, yo muy contenta, además están increíbles las instalaciones. Ay, qué bueno que te gustaron. Oye, pues vamos a empezar. Aquí siempre, a mí me gusta mucho como hablar de los temas que, como dije al principio, aquí hablamos de creatividad, comunicación y liderazgo, pero también como repasar mucho como la trayectoria para ver justo estos temas, pues de dónde surgen las bases para después aplicarlos en tu vida diaria y obviamente en el trabajo que haces, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito quién es Sara desde que estuvo estudiando hasta su primer trabajo. Vale, buenísimo. Pues yo estudié comunicación en la Ibero. Estaba dada de alta, inscrita casi que en el TEC porque tenía pase directo a Mercadotecnia. Y fui de casualidad a acompañar a una amiga y me hablaron de comunicación y dije, ay, es la parte más creativa y pues nada, me quedé ahí. Y además, la verdad es que me encanta. Creo que es, como todas las carreras, lo que te dan es pues una plataforma de despegue, ¿no? Y más en una especialidad como comunicación, en donde aprendes un poco de todo, pero la práctica y el trabajo es un poco lo que te va llevando a ser quien eres, ¿no? Solamente son herramientas. Entonces, bueno, empecé a trabajar mientras estudiaba, empecé a trabajar en Ogilvy. Ah, ok, empezaste en agencia entonces. Entré en agencia, sí, a mí lo que me gustaba era la parte de creatividad. Y la verdad es que estuve en la parte de cuentas, porque no era diseñadora, y me faltaba algo, sinceramente, como que veía que el trabajo de cuentas era mucho más administrativo y yo quería me imaginaba más que era la parte de insights y de traer como toda la parte de estrategia, que sí pasa después, pero en ese momento siendo trainee no lo encontraba. Estuve ahí trabajando pues un año más o menos. Okay. Y después seguí estudiando y una amiga estaba trabajando como becaria en Pfizer y me dijo, mira, la agencia de relaciones públicas está buscando a alguien, y pues fui a la entrevista. No tenía ni idea de qué era relaciones públicas. Pero bueno, uno va ahí con sus 20 años a ver qué es. Y me quedé, y la verdad es que me gustó muchísimo porque ahí sentía que podía aportar creatividad, ¿no? Mis cuentas claramente eran Pfizer y después empecé a llevar Bonafont. Y lo que era muy interesante era que sí sentía que aportaba, ¿no? O sea, como es difícil hablar de un producto médico por cierta sal, pues tenías que ver la forma creativa de transmitir el mensaje al consumidor a través de, en ese caso, y que siguen siendo los influencers de ese sector, son los médicos, ¿no? Y llevarlos a radio. Después empecé a llevar Bonafont, que queríamos darle como un giro de salud, ¿no? Entonces, la sinapsis neuronal que hace que el agua hace posible, ¿no? La contracción muscular. Entonces, bueno, sacar ciertos tópicos y cierta información que no es la evidente, no estoy tomando agua, sino que todo lo que hay detrás. Me tocó crear la primera carrera de Bonafont, por ejemplo. Wow, lleva años. Ya, ¿no? Ya no quiero revelar mi edad, pero sí, porque lo que queríamos era posicionarla con un tema de salud. Entonces yo decía, bueno, pues me decían, vamos a patrocinar carreras. Y yo, pues sí, pero ¿por qué no creamos una? También, de nuevo, la inexperiencia te lleva a hacer cosas. Y luego yo creo que hasta me enfermé de todas las cosas que uno tenía que manejar, pero que al final fue genial y que hoy me encanta que sigue siendo un pilar súper relevante y súper importante, ¿no? Claro. Porque estaba enfocado a mujeres y estaba enfocado al tema de salud. Ahí te voy a detener tantito. Justo en el tema de creatividad, me llama mucho la atención esta parte de, pues tú era lo que querías, ¿no? O sea, justo entrar en esta parte creativa.
pero hay cosas que en algún momento parecen como límites o como restricciones, en el caso sobre todo justo de la comunicación médica, o en el caso, por ejemplo, del agua es agua, ¿no? Pero ¿cómo le das la vuelta? O sea, es decir, en vez de verlo desde la restricción, ¿cómo lo ves desde la oportunidad? Claro. Entonces, justo también, coméntame un poquito justo de eso, del proyecto que quieras, tanto en Pfizer, en tus épocas tempranas, donde además también asumo que cuando uno es joven a veces se atreve más, ¿no? Sí, y claro. ya cuando eres más experiente, en realidad sí te atreves, pero con ciertas... ya sabes lo que implica y entonces eres más mesurado. A veces sí, ¿no? Pero también a veces te arriesgas, ¿no? Entonces cuéntame un poquito justo, ya sea de un proyecto en Pfizer o la parte de la carrera Bonafont, o sea, ¿cómo sale? ¿Cómo dices, ay, por qué no hacemos esto, no? Sí, bueno, o sea, lo que quería el cliente en ese momento era posicionarlo como algo de salud, ¿no? Y que estuviera dirigido a las mujeres. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, pues, ¿por qué no lo trabajamos desde la perspectiva o desde la óptica? Porque la especialidad en esa agencia en la que estaba era todo el tema salud. Entonces, bueno, vamos con nutriólogos, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar todo el contenido alrededor de los beneficios que tiene el agua y por qué es importante el agua en muchos sentidos, ¿no? O sea, como te decía, si vas a hacer ejercicio tienes que hidratarte porque eso ayuda a la contracción muscular. O si necesitas enfocarte y estás desconcentrado, toma agua porque eso ayuda a la sinapsis neuronal. O sea, buscábamos como darle la vuelta desde esta parte médica y entonces incluso hacíamos entrevistas médicas con nuestra nutrióloga, ¿no? Iba a radio y hablaba de por qué tomar agua. Y además una época en donde el fitness no estaba tan posicionado, ¿no? No estaba posicionado. O sea, nada. Nada. Claro. Y luego, justo como decíamos, bueno, si estamos hablando de salud, pues hay que hablar de ejercicio. Y entonces, claro, yo veía que había muchas carreras, ¿no? De Nike y demás. Y yo decía, pues sí, y empezamos a hacerlo y tenías tu stand y dabas agua, ¿no? Y yo decía, pues es que se queda corto porque hay mucho que podemos aprovechar. ¿Qué tal que hacemos algo gratuito? Porque todas tienes que pagar y si realmente queremos incentivar que la gente tenga una vida sana, tienes que empezar a promoverlo sin que te cueste y tendrá que ser de 5 kilómetros, no de 10, como algo, ¿no? Y entonces empezamos... Algo asequible, ¿no? O sea, en todo sentido. En todos sentidos. Entonces, bueno, ahí me puse en comunicación incluso era con el gobierno de la ciudad. Decía, queremos hacer una carrera gratuita y la primera gratuita en donde, ¿no? Me acuerdo que hasta fue Marcelo Ebrard en su momento a inaugurarla y decíamos, iban a ser puras mujeres. 2006, 2005. Sí. No, de hecho fue antes. Ah, sí. Fue 2003. 4 creo que. Por ahí. 2004, 2003. Muy bien. Por ahí. Jovenzuela estaba. Sí, yo estaba además sí entré muy jovencita a la carrera, entonces bueno, estaba muy chiquilla. Y bueno, de ahí se generó, y te digo, sin saber nada, pues como que la vida te va llevando y logró hacer una carrera espectacular en donde sí era como un movimiento en donde las mujeres, o sea, también de empoderamiento, ¿no? De mujeres unidas corriendo por algo. Y curiosamente después, este tema después trabajé en Avon un tiempo y me perseguía un poco el tema de las carreras, ¿no? Porque después aún tiene esta carrera espectacular en contra del cáncer de mama. Entonces, bueno, seguí como un poquito la trayectoria. Ya me atreví a correr algunas carreras, la verdad. Ah, sí, qué padre. No soy nada buena corriendo, pero bueno, lo hice y es toda una experiencia. ¿Ya no seguiste tu experiencia runner, no? No soy tan buena corriendo. La verdad, soy chaparrita, yo digo que tengo pierna corta y me cuesta más correr, me gusta más otro tipo de ejercicio. Pero bueno, sí, fue interesante que Oye, eso me formó después para... Y justo, o sea, ya estamos hablando de tu agenda personal un poco con respecto también a la parte de las mujeres. O sea, ¿tú ahí ya eras consciente de eso o no? O digamos, era como el drive natural. En ese momento no era tan consciente, pero el eje de mujeres ha sido una bandera y un propósito personal desde hace muchos años. Creo que la vida me fue llevando un poco a eso y hoy es parte de mi agenda personal y de mi propósito también en la compañía en la que estoy, ¿no? Y bueno, más allá, soy mamá de 2 niñas, o sea, está totalmente incorporado en tu ser, en mi ¿no? propósito. Ya. Y bueno, entonces nos quedamos en Avon. En Avon, digamos que repetiste algunas estrategias y qué otros retos se te fueron presentando. Bueno, mira, hablando un poco del tema de mujeres, teníamos muy bien instaurado, en ese momento era jefa de relaciones públicas. En ese momento. Entonces veía toda la parte de comunicación, tanto de producto como de negocio
y veía toda la parte de las causas, que en ese momento era la cruzada Avon contra el cáncer de mama. Pero hablando del tema de mujeres, me tocó, es una empresa que trabaja con mujeres, ¿no? O sea, son las representantes de venta. Y en este país el tema de violencia de género pues siempre ha existido, ¿no? Súper importante. Es algo que sigo abanderando de muchas formas y ahorita les platico. Pero en ese momento me tocó también lanzar un programa en contra de la violencia hacia las mujeres. Okay. Y también fue bastante padre porque incluso hicimos un concurso de cortometrajes hablando del tema de los problemas que genera la violencia, ¿no? Hacia las mujeres. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Y ahí yo creo que estamos hablando de 2006, 2007. Ok, ya tiene un rato. Exacto. De hecho, ya no sé si sigue con ese programa, pero en ese momento fue increíble. Lo hacíamos con un festival de cine. Incluso fuimos a Cannes a hablar como de esta iniciativa y ayudó muchísimo porque funcionaba en dos formas, un poco hablando de cómo tienes que ser creativo. Quieres posicionar un tema, pero además quieres posicionarlo en un target específico. Entonces hay dos formas de verlo, desde los que lo tienen que crear y tienen que trabajar el tema como un poco más a profundidad para poderlo exponer a través de un cortometraje, y después quien lo ve, las reflexiones que hay detrás de todo eso. Okay. Y en ese momento también, ¿quién lo veía? O sea, es decir, esos cortometrajes, el resultado, ¿dónde se presentaba? Se presentaba en el festival de Guanajuato, en el festival en el GIF. de Guanajuato. Ajá. Lo hacíamos, la convocatoria la hacíamos con ellos y obviamente íbamos a las universidades a hablar de la problemática para sensibilizar. Entonces era como en doble sentido, ¿no? O sea, de alguna manera era como medio 360, ¿no? O sea, para por que todos los demás lados. Piensen y creen arte o formas de comunicación para comunicarlo de una manera más digerible al resto de la población. Claro, o sea, en cierto sentido había varias etapas de la comunicación, pero que te permiten llegar a diferentes espacios, ¿no? Y esa parte se te ocurrió a ti. Sí. Muy bien. Eso se me ocurrió a mí. Y bueno, pero hablando del tema siguiendo con el tema de mujeres, ahí lo veía y era parte de mi propuesta. Después, tengo muchos años ya en L'Oréal, con el mismo giro también de belleza, de mujeres, ¿no? Y empecé trabajando en la parte de comunicación de marcas. Okay. Y ahí era más un tema de comunicación propia de productos, de lanzamientos, de marcas. Muy divertido porque son marcas espectaculares. Ahí haciendo un paréntesis justo, o sea, conocemos la marca L'Oréal y a su vez los productos, pero no necesariamente sabemos que son de L'Oréal. ¿Cuáles son los productos más famosos de L'Oréal? Mira, L'Oréal es la empresa líder en belleza. A nivel mundial tiene más de 35 marcas. En México hay 23 que se dividen por canal de distribución. Entonces, en donde yo estaba, que eran los productos masivos, es L'Oréal Paris, que es la más conocida, o la que cuando hablas de L'Oréal, la gente piensa en L'Oréal Paris, en el Porque tú lo vales, que es una marca extraordinaria. Garnier, NYX, una marca que se llama Vogue. Después están las marcas con las que nació la empresa, que son las marcas profesionales, que son las que están en los salones de belleza. Okay. Como un L'Oréal Profesional, Kerastase, Matrix. Y después la otra división son todos los productos que se venden en farmacias, dermocosméticos. Entonces está Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, y una de las más grandes por el número de marcas es la división de lujo, que está en todas las tiendas pues departamentales y bueno, hoy también en e-commerce, tipo Liverpool, ¿no? Palacio. Exactamente. Y son Lancôme, Kiehl's, Yves Saint Laurent, Armani, Prada, Valentino. Sí, lo preguntaba justo porque luego no tenemos dimensión. Sabemos que L'Oréal es una empresota, pero no tenemos la dimensión de en realidad. Todos esos, claro, todas esas marcas que pertenecen ahí. Exacto. Okay. Y es verdad, justo porque de alguna manera la estrategia de comunicación, pues nunca había sido necesario hablar como grupo, porque cada consumidor tenía su propia comunicación con la marca, ¿no? O sea, Lancôme le habla de cierta manera a su consumidora, ¿no? Pero justamente lo que es interesante es que el mundo ha cambiado muchísimo y empezó a ver, de hecho parte de mi evolución tiene un poco que ver con eso. Veía toda la parte de comunicación de marcas, pero después empezamos toda la parte de los influencers. A mí me tocó construir como las bases de influencers como si fueran los otros medios
que tenían mucho que comunicar y que amplificar mi mensaje. Entonces empecé toda la estrategia de influencers y después fue fácil, bueno, pues también la parte de redes sociales, obviamente, la parte de conexión con los consumidores. Después ahí te quiero interrumpir un poquito, justo a nivel comunicación, cuando nosotros hablamos de influencers, por lo menos actualmente, pues la gente piensa generalmente ahora en redes sociales y jóvenes que están en TikTok, pero en realidad, por ejemplo, L'Oréal trabaja con influencers, les voy a poner entre comillas, es decir, con representantes de marca desde hace añísimos, ¿no? Años. O sea, yo recuerdo gente en los 90, en los 80 que pues, la cara de la marca eran ellos, ¿no? Claro. Entonces, justo tú empezaste más o menos como por ahí. Bueno, no en los 90. Sí, no en los 90, claro, pues, pero me refiero que justo también has visto la evolución de cómo trabajar con esos personajes, ¿no? Claro, porque al final, pues lo que buscas es dar a conocer cierta información de producto, servicio, persona, lo que sea, y la forma en la que lo haces, y sobre todo para que sea creíble desde la perspectiva de PR, es brindando información para que el medio conozca más de esto y entonces quiera hablar de esto, que sea algo atractivo. En ese momento eran solamente los medios de comunicación, pero después fue, oye, pero estas personas están haciendo contenido interesante, ¿por qué no que jueguen? Y después se empezó el mundo a mover hacia allá. O sea, a mí me tocó esa transición en donde, por ejemplo, Maybelline patrocinaba el Fashion Week de Nueva York y yo llevaba siempre a Glamour, a Cosmo, a Elle, ¿no? Y después, revistas. Y después empecé a llevar a influencers, era como de, o llevaba a los dos, siempre había como un pique entre uno y el otro, ¿no? Entonces fue bastante interesante. Porque también la relación con ellos es, insisto, a nivel de comunicación es muy distinta, ¿no? O sea, claro. Una cosa es un periodismo, ¿no? Que además trae una editorial, que además trae un tipo de revisión, y luego la otra es el creador de contenido, que además va a otro público y que hace otro tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente diferentes, pero el principio es el mismo. Sí, claro. Yo lo que quiero mostrarte es, en ese momento, cuáles son las tendencias que vienen a futuro para que tú puedas hablar y veas cómo se adapta en los productos de belleza, que tú puedas hablar de eso, como desde el backstage, ¿no? Y era lo mismo, solamente que, claro, se comunicaba de manera totalmente diferente. Glamour hacía un Fashion Beauty Report, mientras que el influencer decía, miren, me lo estoy haciendo, eso es lo que viene, ¿no? Pero pues, al final el objetivo se cubre y desde diferentes... Y además, de hecho, de los primeros influencers más famosos, pues eran justo los que se dedicaban mucho, bueno, las chicas eran las que se dedicaban mucho a la parte de maquillaje, ¿no? Un montonal. Claro. Fueron los primeros de los primeritos. Ajá, que se volvieron súper famosos, súper virales. Y eso creo que es parteaguas, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, o sea, cuando se hablaba de la comunicación 2.0, que ya suena súper vieja, ¿no? Ya suena oldie. Pero sí fue un hito, claro. Fue un hito porque fue de que una marca expusiera lo que quería decir sin ningún tipo de retroalimentación a la comunicación de vuelta, ¿no? De, pues sí, pero ¿esto qué? ¿No? Y bueno, parte de eso empezó a hacer muchas preguntas sobre cuáles son los valores de la empresa, qué pasa con los ingredientes, hacen o no hacen animal testing. Entonces se vio la necesidad de empezar a hablar desde una perspectiva corporativa. De, ok, no, a ver, nosotros somos una empresa que desde hace más de 50 años no testeamos en animales, que tenemos laboratorios en todas partes, en todos los continentes, en donde recreamos piel artificial a través de una célula de piel normal, y ese se llama Pieskin, y aquí hacemos el testeo de nuestros productos, tenemos trazabilidad de nuestros productos, tenemos una estrategia de responsabilidad corporativa y social. Entonces, pero eso lo pidieron. Claro, o sea, poniéndolo en contexto, justo en esta cuestión también de los propios creadores de contenido y de la propia gente que empezó a encontrar en plataformas lugares donde hablar, claro. Pues en el mundo de la belleza se volvió muy famoso esto del testeo en los animales y empezaron las cancelaciones y empezaron todo esto. Y entonces entiendo que, o sea, L'Oréal es algo que ya hacía, pero como no comunicaba, entonces se metían en la misma bolsa, ¿no? Exacto. ¿No? Y entonces ahí te tocó a ti. Exacto, entonces bueno, estuve yo trabajando mucho tiempo en comunicación de marca, después tomé toda la parte de digital, porque ya no solamente eran los influencers, las redes sociales, sino la estrategia SEM, la estrategia SEO, generar contenidos con influencers para e-commerce, para trabajarlo con nuestros e-retailers como Amazon, como Meli, ¿no? Y después justo me fui a comunicación corporativa, que no solíamos hacer mucho, pero que empezaba a ser bastante relevante y que además teníamos un montón de cosas que contar, ¿no? Claro. Como la pasión que teníamos por la ciencia, los programas sociales que teníamos relacionados con esto, y empezó a estructurarse mucho mejor todo lo que ahora es
la estrategia de comunicación corporativa dentro del grupo, nuestro propósito como compañía, que es crear la belleza que mueve al mundo, y cómo eso se baja en innovación, conciencia para crear productos, en cuidar al planeta, ¿no? Y toda nuestra estrategia de responsabilidad social y sustentabilidad al 2030, al 2050, que fuimos de las primeras empresas en adoptar objetivos basados en ciencia. Tiene que ver con nuestro compromiso con las mujeres, con buscar una igualdad de oportunidades para las mujeres, porque no solamente se trata de justicia social, se trata de que cuando una mujer tiene la posibilidad de la libertad de económica, de oportunidades, pues aporta de manera importante a la sociedad, de manera humanitaria, de manera económica, de manera social, ¿no? Porque las mujeres invierten su dinero ¿en qué? En alimentación, en salud para sus familias, en educación para sus hijos, en ahorrar hacia el futuro. Y eso genera un círculo virtuoso que potencia a los países, ¿no? Entonces, ¿por qué creíamos que era importante? Y desde esta perspectiva de ciencia, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Para Mujeres en la Ciencia. ¿No? También, participaron en Trabajamos Futuros STEM, ¿no? STEM, ajá. Pero nuestro principio se llama Para Mujeres en la Ciencia, en donde desde hace 26 años a nivel global damos becas a mujeres científicas para que sigan apostando por sus carreras, y tiene dos componentes. Uno internacional, obviamente esto siempre es con la UNESCO, en donde una mujer de cada continente gana cada año, y lo que es extraordinario es que de esas mujeres a las que hemos apoyado a nivel internacional, 7 son premios Nobel. Ok. Entonces no es cualquier Fueron cosa. posteriores, ¿no? O sea, los premios Nobel. O sea, fueron, no. O sea, nosotros las premiamos y después, sí, posteriores. Ajá, sí, me refiero, fueron posteriores. Ya, genial, ¿no? O sea. Y a nivel local es Jóvenes Talentos, ¿no? En donde damos 5 becas y 3 premios, también de la mano de la UNESCO, y hoy lo que estamos trabajando mucho, por eso lo de Futuras STEM, es en acercar a las niñas a las carreras STEM, porque son el futuro de la humanidad, ¿no? Claro. Y porque además aún hay muchos sesgos, o sea, nosotros estamos hablando de que desde y sobre todo en el mundo de la ciencia, ¿no? O sea, y más en el mundo de la ciencia, hay muchísimos sesgos, y si nos vamos a inteligencia artificial, que ya no hay forma de no hablar de inteligencia artificial, estamos hablando que la representación de las mujeres ahí es el 12%. Es nada. Nada. O sea, pero además, si esto se plasma en algoritmos, ¿no? Si no hay una diversidad ahí, pues la cantidad de sesgos pues puede ser súper grave. Entonces, sí, en el retorno de lo que te da la inteligencia artificial, si no se mete el cerebro de la mujer, es como empezamos a reproducir los mismos patrones anteriores, ¿no? Exacto. Entonces sí es como un watch out de lo que tenemos que estar trabajando y haciendo. Entonces por eso también estamos trabajando muchísimo en visibilizar a estas mujeres que están rompiéndola en México, ¿no? Que están creando cosas extraordinarias para el país, para que puedan ser los nuevos role models, ¿no? Hoy le preguntas a cualquier, y esto es a general, ¿no? A cualquier persona, a cualquier chavita, niña, y quieren ser influencers. Y está bien querer ser influencers porque lo que quieres es que tu voz sea escuchada, quieres ser un líder en algo, pero tiene que tener sustento. Claro. O sea, que seas un líder porque encontraste la cura contra COVID, que bueno, es una de las ganadoras de Premio Nobel y de L'Oréal. Y eso tiene fondo, ¿no? O sea, está bien, pero tiene que haber como, tienes que distinguirte por algo. Sí, claro. Entonces, bueno, es un punto importante que estamos trabajando de la mano también con la UNESCO. Hay unos proyectos con UNICEF, pero bueno, ese es otro de los pilares importantes, ¿no? Y que además se desprenden muchos otros programas sociales que tiene el grupo. Pero bueno, se armó como esta casita de mensajes de todo lo que somos. Bueno, somos innovación, cuidamos al planeta, nos preocupamos por el tema de las mujeres y somos un negocio rentable, ¿no? Tiene más de 35 marcas. Sí, ahí yo quiero hablar justo de los programas sociales que estás mencionando un poco más a profundidad, pero quiero cerrar un poquito con el tema de la parte de comunicación, en el sentido de, primero el mindset, o sea, cómo tú personalmente cambiaste el mindset de hablar de marca a hablar de la parte corporativa. Y en ese sentido, justo tú que, a ti, insisto, a nivel personal, ¿qué consideras que debe cambiar? ¿Cómo debe cambiar el lineamiento justo de esa comunicación, ¿no? O sea, y lo junto con otra pregunta que es, siempre me gusta preguntarles a los representantes de las empresas, es ¿qué están vendiendo, ¿no? En el caso de L'Oréal, los productos pues son productos para la belleza, ¿no? En general. Pero en el concepto, ¿qué está vendiendo L'Oréal, ¿no? O sea, salud, no sé, empoderamiento femenino, etcétera, etcétera. Lo acabas de decir, o sea, dentro de lo que hablamos, cuando hablamos de belleza, la belleza es algo que ha existido desde que existió la sociedad, ¿no?
Y no estoy hablando de estereotipos de belleza, estoy hablando de que todas las sociedades la belleza es algo importante, es algo relevante, porque el poder crearte o construirte y ser quien quieras ser es importante, ¿no? Y aquí estoy hablando de diversidad en todos los sentidos. Entonces, la belleza lo que te da es confianza, la confianza de poder ser tú, de levantarte, y si tienes un problema de la piel, pues también es un tema de salud, ¿no? O sea, tenemos una marca que se llama La Roche-Posay, que tiene una gama de productos en Alipicar, ¿no? Y son productos extraordinarios y súper buenos, incluso para las personas que están sometidas a tratamientos de quimioterapia, porque nadie habla de eso, pero la quimioterapia pues te daña todas las células de tu cuerpo, y la piel, hay gente que no deja que ni la toquen. Claro. Entonces, sí, los ponen en un nivel de fragilidad bastante importante. Exacto, entonces este tipo de productos, más allá de hidratarte la piel, lo que hacen es reconstruir la microbioma de la piel. Ok. Y eso es salud, y eso es que tus familiares te puedan abrazar y que te puedan dar un toque de un bálsamo de cariño, ¿no? Entonces, eso puede ser la belleza para alguien. O cuando estás con tu bebé y quieres también darle lo mejor y proteger su piel, que es nueva al nuevo ambiente. O un adolescente que tiene problemas de acné y que se siente mal con ella misma, y que puedas sanar para sentirse mucho más segura. O el poder de no sé, ponerte un labial y sentir que eres más segura y que puedes conquistar tus sueños. O yéndome más allá de eso, el poder de una persona que se siente atrapada en su cuerpo y que quiere convertirse en mujer, llamémosle, o es mujer y quiere verse como tal, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, justo toda esa todos esos statements permean en la comunicación de L'Oréal. Claro, y sí, es verdad que cada marca tiene su propia identidad y su propia comunicación. No es lo mismo hablar de NYX, que es una marca pues muy transgresora, ¿no? En cuanto a abrazar todas las diversidades, o una marca como Garnier, que siempre habla de la naturalidad y que es nuestra marca más sustentable. Entonces son diferentes tipos de comunicaciones, porque son diferentes tipos de públicos. Y ahorita te dije el comentario de 2 marcas masivas, ¿no? Pero hay gente que le gusta lo dermatológico y hay que hablarle. Entonces, cada una tiene su propia comunicación. Sin embargo, sí era importante hablar desde este paraguas de quién arropa a todas estas marcas, ¿no? ¿Qué hay detrás de todas estas marcas? Claro. En este sentido justo de la belleza, pero en el sentido tal vez pasado de los estereotipos de belleza, ¿ustedes han tenido algún caso o o has tenido que justo manejar alguna crisis? ¿Y cómo es, no a nivel polémico, mucho menos, sino a nivel justo creativo, a nivel liderazgo, a nivel comunicación? ¿Cómo es el manejo de crisis que tú haces o que también ha hecho la empresa justo para, pues no sé, justo a nivel comunicación, para regular la situación y después mostrar lo que en realidad sucede, ¿no? Creo que todas las crisis lo que nos muestran primero es entender qué es lo que cuál es la percepción que hay, ¿no? Porque, de nuevo, percepción es realidad. Entonces uno tiene que ser muy, muy cauto en escuchar y en entender qué es lo que está detonando esta conversación, ¿no? Las crisis más comunes que hemos tenido sí es el tema de animal testing. ¿Ah, sí? Sí, de verdad. Yo pensaría que era como, o sea, pensaría que era más bien como una cuestión de estereotipos o de algo así. No, porque sí tengo que decir que hemos avanzado mucho en eso y creo que somos bastante pioneros en abrir el tema de diversidad, ¿no? Y no cerrarte a un tema de estereotipos. O sea, somos... Sí, o sea... Sí, hay mucha cabeza en esa parte, y no quiero decir que seamos perfectos, ¿eh? Obviamente es una trayectoria que hemos recorrido, pero tenemos esa capacidad de adaptarnos rápido y de leer lo que es importante. Y además el core de la empresa, por lo que explicas, en realidad el core pues sí es ese, ¿no? O sea, sí no es como que estén cambiando de acuerdo a la tendencia, sino en realidad es el core. Es el core, exacto. Entonces, pero muy curiosamente el animal testing es un tema que
que gusta, no sé, me acuerdo hace como en 2020, vino una campaña de Save Ralph, que el objetivo era, se hizo en América Latina, lo encabezaba una asociación con la que trabajamos nosotros, y el objetivo no era atacar a las empresas, sino regular el animal testing. Pero se desvirtúa, ¿no? Y entonces empezaron a atacar, pues es que tú no tienes sellos. Bueno, es que no todas mis marcas tienen sellos, pero eso no quiere decir que haga yo pruebas. Que haga yo pruebas, ¿no? Y te lo demuestro, y de hecho yo he compartido esta tecnología con competidores y demás para evitar el animal testing. Pero la realidad nos dimos cuenta que justo por no salir a comunicar algo que nos parecía que era evidente, en su momento, en una crisis tú no puedes salir y hablarlo porque lo haces más grande. O sea, en una crisis tienes que contener, tienes que escuchar y después haces como la estrategia para liberar tensión y luego justo recuperar pues un Pero poco en pleno de una crisis, pues no es el momento de estar diciendo, no, sí, mira, tengo, ¿no? Es contener y después viene, ¿no? Entrevistas en la BBC, media trips con influencers y con medios a los laboratorios para que conozcan Episkin, trajimos Episkin a México. Pero esa es, digamos, que la crisis de las crisis más comunes que hemos tenido, sí. Eso que dices me llama mucho la atención positivamente porque justo, o sea, en las crisis luego se tiende a reaccionar. Y tú estás hablando de listening, ¿no? Tú estás hablando de escuchar, ¿no? Para poder después pues hacer una estrategia y ejecutar, ¿no? Claro. Luego las crisis ni son tan crisis, ¿no? No, exacto. Y además, pues todas las crisis siempre tienen un pico. Si tú cuando está bajando el pico vuelves a dar de qué hablar, pues solamente le metes más oxígeno, ¿no? Entonces tienes que dejar que baje para que entonces sí tu mensaje sea escuchado como tiene que ser escuchado. Oye, y ahora sí hablemos ya muy claramente de tu puesto actual, ¿no? Que es la parte de mucho de responsabilidad corporativa. ¿Qué programas ahorita son los que más te gustan, no? Porque además entiendo que tienes un montonal, ¿no? Sí. Y en ese montonal hay sostenibilidad, hay pues no sé, la parte de las mujeres, ¿no? Yo entiendo que justo ese es como también tu tema, ¿no? Sí, Supongo que ahí hay muchos que vamos a hablar ahorita. ¿Cuáles los que más te hacen sentir orgulloso? Bueno, uno que amo, y de hecho acabamos de tener la graduación, se llama Belleza por un Futuro. Y lo que hacemos es poner la belleza al servicio de las mujeres. Está padrísimo ese programa. Ay, amo ese programa porque además sí conocemos que las profesiones de maquillaje o estilismo son profesiones nobles. Y este es un programa global, lo lanzamos en 2016, no me tocó lanzarlo a mí, pero... ¿De dónde viene? O sea, ¿se generó en México o se generó en otro lado? No, es global, se generó en París. Ok. Y después lo fueron retomando varios países. Porque, o sea, lo digo porque nosotros trabajamos con un montón de corporaciones, ¿no? Pero justo esa situación es muy latinoamericana, muy africana, en el sentido de justo lo que apoya, ¿no? O sea, entonces yo no pensaría que se genera en París, ¿no? Se generó en París, pero no se lleva así. Ya, es lo que te iba a decir, es como... Exacto, no se lleva así. Y ahora te hablo un poco del giro. Claro, o sea, explícanos. Porque entonces, lo que son formaciones de manera gratuita en las profesiones de maquillaje y estilismo. Empezamos haciendo estilismo, y de hecho a nivel mundial es estilismo, y lo hacíamos con una fundación de manera muy pequeñita en una academia que teníamos en Acapulco. Okay. Después vino la pandemia, y pues obviamente todo se paró y todo se cerró. Y estuvimos un año en lockdown. Y sin embargo, en ese año nos dimos cuenta de que teníamos, o sea, la Red Nacional de Refugios recibió 40% más de llamadas de auxilio por casos de violencia. Porque la pandemia puso eso horrible, ¿no? Porque nos encerró a todos y la violencia sobre las mujeres aumentó en un porcentaje brutal. Brutal. Y además, muchas de las mujeres, o sea, se dedicaban a cuidar a sus familias, a cuidar a sus enfermos, a cuidar, pues salían de trabajar. Entonces se generaba un círculo pues, muy poco virtuoso porque no podían salir de donde estaban. Y fue ahí cuando dijimos, el programa Belleza por un Futuro tiene un potencial importante, se le tiene que apostar. Y lo que hicimos fueron 3 cosas. 1, invertir más, o sea, le invertimos muy buen dinero a esto. Adaptamos la currícula, porque también estaba la de maquillaje, y maquillaje sí se puede dar de manera virtual. Y tiene que haber mucha disciplina, tiene que haber mucho compromiso, pero se puede.
Claro. Los influencers lo demuestran. Los influencers. Y obviamente les mandábamos los kits y todo el material y todo el apoyo que se requería. Y necesitábamos partners. Un partner muy importante era la ONG con la que lo íbamos a llevar a cabo. Porque si estábamos hablando de violencia, tenía que tener el apoyo para contener, para guiar, para contener, esa es la palabra. Claro. ¿No? O sea, estás viviendo esto, ¿cómo te ayudo? Entonces, apoyo psicológico, apoyo legal, ¿no? Para que la gente pudiera sí acabar la formación y sí salir adelante. Claro. Entonces, esa fue una de las cosas súper importantes, además de vinculación en otros sentidos, ¿no? Porque ahora hablaré de lo que es la sustentabilidad para mí, pero tiene que ver con conectar. Entonces, eso fue muy relevante y así lanzamos, o sea, lo exponenciamos y de 50 fueron 600 mujeres. Con un acompañamiento. Cada grupo tiene una profesora, tiene una orientadora social y lo que es increíble es que se genera un círculo muy virtuoso de apoyo entre ellas, porque además van viendo nuevas realidades y se aprenden, no sé si se aprenden, se atreven más bien a soñar nuevas claro, realidades. van viendo casos de éxito y pues, se quieren sumar, ¿no? Exacto. Sí, nosotros hemos hecho justo algunos documentales de unos programas que en realidad tratan de capacitar a las mujeres para que den a su vez capacitación a otras mujeres y entonces ahí se arme el círculo, ¿no? Es muy, o sea, creo que es lo más impactante del programa. Y obviamente esta tiene habilidades blandas, no solamente las técnicas, mucho acompañamiento desde finanzas, cómo hacer tu currículum, cómo conducirte a una entrevista, las redes sociales, la importancia de cómo venderte, x. Y así lo fuimos creciendo y me da mucho gusto porque el año, hace una semana, esta semana, okay, tuvimos la graduación de toda la generación de 2024, que fueron 1,100 mujeres. Y este año vamos a llegar a 5,000 graduadas. Wow. Lo que es justamente extraordinario es esto que te hablaba, ¿no? Cuando tú apoyas a una mujer, estás apoyando a 12 personas de su comunidad. Y son mujeres que salen de círculos de violencia, de depresión y ansiedad, que hay muchísimo en la actualidad, y que dan un ejemplo importante también a sus hijos y a sus familias. Claro. De que sí se puede. Entonces, es de los programas que a mí más me emociona, me ilusiona. Se les acompaña durante 2 años para entender cuáles son los retos que está teniendo para integrarse a la vida laboral, para tener ingresos y pues acompañarla a superarlos. Y en ese seguimiento que damos, los datos que tenemos es que el 70% de las graduadas en 3 meses ya está teniendo ingresos. Wow. Entonces, increíble. Pues sí, o sea, es de lo más enriquecedor esta graduación, que era con todas ellas. Pues sales feliz, sales con el alma llena, porque de eso se trata, ¿no? Sí, está padrísimo. Y bueno, ese es de los que más me gustan. Oye, ahí te quiero hacer una pausita. Justo a nivel corporativo, yo sé que conoces a Laura Tamayo, ¿no? De Bayer. Sí, claro. Increíble mujer también. Y con ella también, que es súper transparente, hablábamos justo de que el buenahondismo en las empresas no existe, ¿no? O sea, ustedes no hacen ese programa por buena onda, ¿no? Sino también porque, como tú dices, es un círculo completo, ¿no? En el caso de L'Oréal y en el caso de este apoyo, ¿cuál es ese círculo que a veces no es tan evidente, ¿no? De el negocio, pero también de la responsabilidad social, pero también justo de apoyar a las mujeres. O sea, ¿cómo se retorna eso, no? Mira, yo me iría un paso atrás, porque cuando hablamos de sustentabilidad o cuando hablamos de estos temas, se nos olvida que somos seres interconectados y que si sufre uno, sufren todos. Claro. Cuando todos estemos bien, todo mejora, ¿no? Entonces, me encanta ese pensamiento, lo voy a enmarcar porque sí, o sea, hay mucha gente que luego no lo ve, ¿no? Es algo sistémico. Claro. Y es normal que estemos acostumbrados a ver todo lineal, ¿no? En una economía lineal. Sistemas verticales. El cuerpo humano, o sea, no me voy muy lejos, de repente en la medicina es, tienes esta pastilla, pero esta pastilla te lastima esto, o no entiendes que esto se derivó porque es un sistema interconectado. Claro. Entonces, y nosotros somos parte de ese sistema, somos parte de esa naturaleza. Entonces, tal vez estoy siendo muy filosófica, pero tú dale, sinceramente, date. Para mí ese es el principio de la sustentabilidad. Entender que todo es sistémico, que está totalmente interrelacionado. Y biológicamente y socialmente, ¿no? Porque las dos partes son súper importantes. Total. Y creo que ese es el gran tema que tendríamos que empezar a cambiar, dejar de pensarlo en lineal.
y empezar a verlo como toda una estructura viviente y dentro de que nosotros somos parte de esa misma estructura, nosotros somos la naturaleza. Por eso de repente es tan difícil hablar de sustentabilidad cuando hablo de la huella de carbono y que si hay que absorber el CO2, porque es, no, pues chido, ¿qué onda con la... No veo el CO2. No lo veo, no lo siento. No, pero es que está interconectado, ¿no? O sea, si tú no tienes conciencia de eso, va a repercutir, y la repercusión es el cambio climático, y es que llegó Otis, y que, ¿no? Y eso, y cuando pones en el centro a las personas, se entiende. Claro. Pero es hasta que lo pones ahí. Entonces, esta pregunta que me haces es, ¿cuál es la ganancia? Pues la ganancia es tener una mejor sociedad, que por supuesto va a tener recursos para poder comprar productos. O sea, es todo pero un también sistema. para hacer una fuerza laboral, Pero ¿no? para Que hacer la una fuerza laboral, claro, además permite que se siga manteniendo el sistema económico, Total. que permite que sigan manteniendo los sistemas sociales, ¿no? Y O sea, más en mujeres, porque claro. además si tú apoyas a la mujer también estás apoyando el tejido social. O sea, esos niños, no, la persona a su alrededor, esos niños saben que se puede salir adelante y que se puede salir adelante de manera digna y que hay para todos. Y como Y dices, cuando hay sororidad, justo son niños que están aprendiendo de la violencia y que cuando sacas a la mujer de la violencia, pues también sacas a los niños de ahí, ¿no? conocen otra realidad. Claro. Porque de nuevo, pues como dice la historia, ¿no? Si sigues en eso, pues vas a seguir en eso. Condenado a repetirlo. Es lo único que tú conoces. Si yo te acerco a nuevas realidades, abres tu conciencia y puedes trabajar en ti. Y mencionas la sororidad también, ¿no? Y la sororidad, o sea, la verdad es que eso sí es de las cosas más impresionantes e impactantes, porque se genera un círculo bastante virtuoso en donde si una tiene un problema, las demás la ayudan. Y entonces ella tiene el apoyo, no se siente sola, porque eso también es importante, ¿no? O sea, hoy dentro de todas estas crisis y depresión y demás, tiene mucho que ver este sentido de soledad, y el sentirte parte de toda una estructura, de todo un sistema, también te jala para arriba, ¿no? Sí, es el acompañamiento, es el ¿no? acompañamiento, es este jalo, salgamos todas. Claro, no, está increíble, a mí me encanta tu programa. Ay, lo amo. Dentro de toda esta gama de programas que tienes también, ¿cuál es el que seguiría en el sentido de, a nivel personal, o sea, cuál es el que también te da más orgullo? A ver. ¿Seguimos con mujeres o nos pasamos a sostenibilidad o qué? ¿Cómo va a estar? O todo este sistema que pega una cosa con la otra. Todo tiene que ver una cosa con la otra, pero te quiero hablar de, para un poco ejemplificarlo, el programa social que tenemos, que se llama L'Oréal por el Futuro, es justamente es algo bastante integral, en donde tiene 3 pilares. Y el primero es cómo nos transformamos a nosotros mismos, que es el principio de todo, ¿no? O sea, en psicología es cómo trabajas tú para después cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Cómo tenemos que transformarnos? Y tiene que ver con plantas carbono neutro, tiene que ver con ahorro de agua, en crear productos que utilicen menos agua, todo lo que está en nosotros, ¿no? En cambiarlo. Y tiene que ver con innovar, desde dónde estamos obteniendo la materia prima, que sea de inclusive sourcing, que sea de fuentes solidarias y que se cuiden, y si no, de procesos circulares o de ciencia verde, ¿no? Hablando de la ciencia, como la ciencia también, o sea, yo tengo un ejemplo que amo, ¿no? La vitamina C es espectacular para la piel, uso productos con vitamina C, pero podrías utilizar cantidad de limones o de naranjas para extraer la vitamina C, toneladas, que pueden venir de fuentes circulares, pero igual los estás agarrando del planeta. O a través de la ciencia verde puedes tener ciertas bacterias en condiciones específicas que te generan una vitamina C pura, fraccionable, que funciona increíble, ¿no? Tiene que ver con innovar en empaque. Ok. Porque ustedes para el 2030 tienen una iniciativa, ¿no? Tenemos una iniciativa de reducción de un 20% de todos los materiales que utilizamos, que tiene que ver con repensar y rediseñar, tiene que ver con que tienen que ser rellenables, compostables o reutilizables, o sea, viene con toda la estrategia de refills. Y aquí sí quiero hacer un statement súper importante. La huella de carbono de un producto, entre un 35 y un 60% es el empaque. Ok. Entonces, no es el producto per se, no es lo que trae. Es el empaque. Entonces, sí creo que necesitamos cambiar en lugar de una economía lineal en donde tiro, desecho, cómo reutilizamos lo que tenemos, ¿no? Entonces, el tema de la estrategia de refills tiene que ver con eso, tiene que ver con
poder acercar acciones prácticas y sencillas para que los consumidores sean parte de la solución. Okay. Entonces, no te voy a llenar de comunicación del mundo se va a acabar, ¿no? Más bien, tú puedes ser parte de la solución con pequeñas acciones, sin que lo compliquemos tanto. Y aquí volvemos al poder del metro cuadrado, ¿no? O sea, no puedes cambiar todo, pero sí puedes cambiar tu entorno. Y con estas pequeñas acciones lo haces. Entonces, tiene que ver con los refills que vienen muy fuerte y que estamos intentando hacer una estrategia de comunicación justo para que la gente entienda el por qué. Porque yo creo que en sustentabilidad, y por eso creo que al principio me costó trabajo agarrar esta nueva función porque creía que me tenía que volver ingeniera, ¿no? Y sí. O que tenías que reciclar todo. O que tenía que ser perfecta, ¿no? Claro. Y vegana y demás. Y la verdad es que hoy entiendo muchas cosas. La sustentabilidad es un tema de sentido común. Okay. Y sentido común es si vas a un buffet, te vas a servir lo que te comes, ¿no? Si me encanta, no sé, estas frases que estás en el baño, en el lavabo del avión y dice, déjelo como lo encontró. Eso es sustentabilidad y para mí sentido común. Esto tiene que ver con conexiones. Porque la sustentabilidad tiene que ser transversal a toda la organización, no cae en mi área. O sea, yo no lo hago posible. Sí, claro. Yo lo que hago es habilitar y liderar y enseñar el por qué. Porque una vez que tú le dices a las personas el por qué, pues es difícil que te des la vuelta, ¿no? O sea, es lo que dices, ¿no? Todos son sistemas y una cosa afecta a la otra, ¿no? Tal cual. Incluso internamente. Internamente. Entonces, cuando tú evangelizas, creo que es de las principales labores que tengo hoy, y la gente entiende el por qué, entonces cada una de sus estructuras va viendo sus mejoras. Pues yo no tengo que ser la experta. Esto se tiene que alimentar de todos ustedes, se tiene que conectar de todos ustedes para que pasen las cosas. Entonces creo que esa es la magia del programa de estar ahora en sustentabilidad. Entonces hablaba del primer pilar, no sé si ya me fui y me perdí. El primer pilar era trabajar en nosotros mismos y ese es. El segundo es empoderar a nuestro ecosistema de negocio, que tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos de conexión. ¿Cómo hacemos que los consumidores, que nuestros clientes, que nuestros proveedores sean parte de esto? Entonces, no solamente falta con transformar internamente, sino ahora que hay que predicar afuera. A los consumidores estamos trabajando en un etiquetado ambiental que ya tiene Garnier para que la gente sepa qué está consumiendo y qué características tiene cada producto. Y va más allá. A nivel global se está trabajando en un Eco Beauty Score, que es un etiquetado de toda la industria, porque no te puedes solamente ver el ombligo, no tienes que... O sea, ¿es tipo de los sellitos de los alimentos? Tipo. Okay. Pero que la gente sepa, esto está más amigable con el medio ambiente, esto no tanto. Y no se trata de ser perfectos, de nuevo. No se trata de ser vegana, se trata de que tenga conciencia de lo que yo puedo impactar en mi mundo. Claro. Para bien o para mal. Es que cuando tienes conciencia ya puedes decidir, ¿no? Claro. O sea, cuando tienes conciencia ya también ya no te puedes ser güey, ¿no? No te puedes hacer, ese es mi punto, ya no puedes ser. Sí, claro, es. Y lo mismo es con nuestros proveedores. ¿Cómo trabajamos con nuestros proveedores para que ahora traigan propuestas para generar el PLB que solo sea ecodiseñado? Materiales que sean más reciclables, que solo utilicen energía renovable, X, ¿no? ¿Cómo trabajamos? No sé, para utilizar el aloe vera, que esa comunidad se le pague justo, que tengan un cuidado responsable de la tierra, ¿no? Eso tiene que ver con proveedores. Y con clientes, ¿cómo hacemos alianzas para ir más rápido? Tenemos alianzas bastante buenas con Walmart, desde en educación, ¿no? En el punto de venta, hasta en logística. Si vamos a llevar un camión, pues tiene que estar un camión a mínimo al 80%, si no, no se va, para que la huella de carbono sea menor, no sean millones de recorridos. Utilicemos tren, sí, me tardo más días en entregarte, pero es por el medio ambiente. Claro. No, y además también, o sea, de alguna manera, lo que te decía, no es buena ondismo, ¿no? También es más barato, pero tú puedes usar ese recurso en otra cosa, ¿no? Y que no necesariamente también sea el negocio, no necesariamente es más. ¿No? Creo que ahí hay un mito. Ok. Porque no necesariamente es más barata la sustentabilidad. De hecho, creo que cuesta un poco más. Ok. Hasta que sea normal. Sí, o sea, hasta que ya en la estructura ya quede, cuesta, ¿no? Por eso liderar cuesta. Pero es lo que nos corresponde hacer como empresas líderes. Pero no es más. O sea, una energía renovable... Pero a lo que voy es un poco a largo plazo, o sea, a largo plazo ahí se voltea la tabla. Pero ¿no? A largo plazo es indispensable. A largo plazo, si yo no hay un planeta B. Sí, pues sí. A largo plazo no vamos a poder tener licencia para operar si no se hace.
Claro. Y eso es parte también de sembrar conciencia a las pequeñas empresas, a nuestros pequeños partners, proveedores, de cómo todos nos elevamos y trabajamos más rápido y construimos un camino mejor. Incluso motivando o haciendo alianzas para exigir a los gobiernos, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso. Sí, bueno, y justo ahí regresando a Laura, con Laura hablamos justo que las iniciativas de gobierno impactan directamente en las empresas y viceversa, ¿no? Totalmente. O sea, se necesita... Porque somos un sistema, porque necesitamos de la colectividad. Claro, no, sí. Y el tercer eje tiene que ver con cómo contribuir a los grandes desafíos del mundo. Entonces, este me encanta porque además, me encanta. Es retador. No es retador, es emocionante. Okay. Es 195 millones de euros en 4 actividades importantes. Una... ¿Al año? ¿O en una etapa? Esto es al 2030. Ah, ok. Es al 2030. Entonces, hay 50 millones de euros en economía circular, okay. Porque de nuevo, solamente el 7% de los materiales se reutilizan. O sea, hay un 90% que se está convirtiendo en basura, cuando de nuevo, si tú ves la naturaleza, si se muere un... Luego la gente confunde qué es economía circular. ¿Nos explicas? Ok, economía lineal es compro algo y lo tiro. Compro algo y lo tiro, compro algo y lo tiro. Economía lineal es nada se destruye, todo se transforma. Es compro, circular. Pero esto se puede convertir, ¿no?, en otra cosa. Okay. ¿No? Entonces, compro este producto, pero después puede terminar siendo una banca o puede volverse otra botella. Okay. ¿No? Y para eso tiene que haber un cambio en la concepción, ¿no?, de las cosas. Okay. La segunda vida de la ropa, ¿cómo no se vuelve basura? O sea, porque no es basura, al final son recursos, cómo se reintegra a la economía. Ese es el principio. Pero para eso falta mucha tecnología. Entonces, lo que está increíble de este fondo es fondo para que startups estén pensando, ya hicimos una botella que se recicla de manera enzimática. Okay. Entonces, está increíble, ¿no? Vamos a ver cómo después lo bajamos. Y es justamente eso, es pensar y dar dinero a startups, a la innovación, para que se piense fuera de la caja y se piense en que nada es basura, sino que todo es parte de la naturaleza. Y explicaba, ¿no? La naturaleza, si se muere un arbolito, se reintegra y luego después se vuelve parte del abono y de la tierra que va a hacer crecer un árbol. Claro. Y eso nos lo enseña la naturaleza. Eso es parte de observar y de entender cómo funcionan los sistemas de la naturaleza para que nosotros lo hagamos parte, ¿no? Después, el siguiente fondo es para emergencias climáticas y el cambio climático ya es una realidad, afecta sobre todo a ciertas regiones y lo vemos con Otis, por ejemplo, que de hecho fuimos beneficiarios de Otis, no es algo que me guste, pero por fortuna pudimos apoyar a ciertas comunidades, y no solamente eso, es cómo hacerlas más resilientes, porque ya sabemos que hay ciertas poblaciones que van a sufrir mucho más. Que generalmente son las de escasos recursos, ¿no? Sí. ¿Cómo las hacemos más fuertes y más resilientes? Para eso es ese fondo. El otro es para el Fondo de Regeneración de la Naturaleza, que es extraordinario porque es, de nuevo, la naturaleza sabe cómo existir, ¿no? La vida tiene muchos años. O sea, se dice que si pensamos en la humanidad como en un día, ¿no?, seríamos los últimos 2 minutos de ese día en la vida de la Tierra. Entonces, la naturaleza sabe cómo regenerarse, sabe cómo reutilizarse. Entonces, es cómo cuidamos, protegemos estos grandes pulmones del mundo, ¿no? Y digo pulmones, aunque de nuevo está interconectado, ¿no? Pero es estos manglares, el Amazonas, los océanos, cómo estos grandes lugares metemos dinero para protegerlos y para restaurarlos y seguirlos creciendo, porque absorben CO2, porque protegen la biodiversidad, porque nos permiten tener agua limpia, porque nos permiten sombra y bajar un poco el clima. Entonces, bueno, ahí hay otros dineritos y hay 80 millones de euros en un fondo para las mujeres. De nuevo, y esto de nuevo no es solamente justicia social, ya lo expliqué. Y me da mucho gusto porque en México se han quedado 25 millones de pesos en 10 ONGs, en proyectos extraordinarios como, no sé, con Reinserta tenemos un proyecto bellísimo de maternidad en cárceles.
porque nadie habla de esto y nadie sabe de esto. Y es fuertísimo ese pero tema. nacen muchos niños en las cárceles. Claro. Y son niños que obviamente están en situaciones frágiles, y las mujeres también. Rodeados de violencia, viven 3 violencia. años con las mamás. Entonces, es extraordinario porque, de nuevo, sí es un tema de reconstrucción del tejido social. Es proteger a esas infancias que serán el futuro y que queremos que no vivan en violencia, porque si no, ¿qué van a replicar? Violencia. Claro. Entonces, bueno, son proyectos extraordinarios. Y quería como hablar de L'Oréal por el futuro porque integra todo, ¿no? Incluso todos los programas sociales también caen dentro de esta parte de empoderar a nuestro ecosistema de negocio, ¿no? Okay. Cómo mejoramos. Y cada marca con su código, que eso también es bien interesante, cada marca tiene sus propios valores y sus propios códigos, y las causas sociales tienen que ser afines a los proyectos que están trabajando, ¿no? Porque también es parte de que haga match. Entonces, un L'Oréal París, que tiene este eslogan espectacular de porque tú lo vales, pues trabaja en el empoderamiento y la autoestima de las mujeres. Y hizo un estudio con Ipsos para entender cuáles eran las causas que más afectaban a las mujeres a nivel mundial. Y salió que era el acoso sexual callejero, que es algo que viven todas las mujeres. 1 de cada 8 a nivel mundial, en México 1 de cada 9. Entonces, no solamente queríamos visibilizarlo como un movimiento tipo Me Too, sino ser parte de la acción. Entonces, dentro de este estudio nos dimos cuenta que de los 100 casos, solamente el 25% hay una persona que intenta ayudar. Pero el 90% de las personas de los casos en donde una persona apoyó, mejoran muchísimo. Okay. Entonces, esto lo trabajamos con una ONG que se llama Right to Be, que tiene una metodología que se llama las 5 Ds. Y ahora explico las 5 Ds, pero lo que hay detrás es, la problemática es que nadie quiere hacer nada. Cuando le preguntas por qué no hace nada, es que no quiero que se vayan contra mí, pues yo no me quiero exponer, pues yo qué sé, capaz que así se llevan. Es lo que te dice, además de que está normalizadísimo, ¿no? O sea, en ciertos países, y insisto, Latinoamérica está súper normalizado, ¿no? Claro. Pero hay que entender que siempre el acoso tiene que ver con un tema de poder. Lo hago no porque te esté coqueteando, porque esa es otra historia. Es porque puedo y porque tengo poder sobre ti, ¿no? Y porque, de nuevo, es como esta conciencia un poco patriarcal, extractivista, ¿no? Sí, machismo, 100%. Sí. Entonces, y por eso digo que pasa más a las mujeres, aunque también le pasa a los hombres, ¿no? Pero es cómo puedes incidir sin que te expongas. Entonces, son las 5 Ds, que es distraer, delegar, documentar, dirigirte al acosador o dar asistencia. Entonces, la parte de distraer, por ejemplo, es muy sencilla y es, pues, no tengo que entender qué está pasando, porque igual y si son novios y así se llevan, pero yo siento que está incomodando a la chava, ¿no? Entonces, primero es a través de videos y a través de un curso y demás, entender cómo se ve y cómo se siente el acoso, ¿no? Para que no esté tan normalizado. Y después es, pues no sé, te pregunto la hora, te digo que si te acuerdas de mí, te tiro un café, pero el hecho de que yo haya una distracción hace rompe que la víctima, la secuencia, ¿no? Exacto, sí. Rompe la secuencia y le regresa el poder a la víctima. Para que pueda accionar en algo. Claro, porque lo primero que pasa es que te friseas, no sabes, tienes miedo, entonces estás en parálisis, ¿no? Te regreso un poco el poder y se lo quito al otro, porque el otro ya vio que ya no es tan fácil. Claro. Hay alguien ahí, ya no es tan fácil. No sé si me explico. Sí, sí, sí. El otro es documentar, hoy todo el mundo tiene un celular para grabar, ¿no? Y no se trata de subirlo a redes sociales, pero ahuyenta. Es poder. Sí, es poder. Sí, claro. Ahuyenta. Delegar, decirle a alguien, si estás en un gimnasio, le dices al gerente, en la escuela, ¿no? O sea, buscas apoyo para no estar solo y poderlo combatir. Dirigirte al acosador, pues, también luego ni siquiera se lo esperan, ¿eh? Como está tan normalizado, cuando le dices algo es como, ¿qué? Y ya, como que se sacan de onda. Y no menos importante dar asistencia, porque cuando llega a pasar, acabo de hablar de un drama muy personal, cuando a mí la primera vez que yo lo viví, yo creo que tenía como 13 años, y por supuesto me fui corriendo, estaba yo en el gimnasio, me fui corriendo a mi casa y no lo voy a hablar con nadie porque hay un tema de vergüenza, de culpa, y el tema de decir, no, perdón, pero vi lo que pasó, no estuvo bien, ¿cómo estás tú?
es también... Es que justo el problema del acoso es que le quita el poder a la mujer, Claro. pero se lo quita a un nivel tan profundo psicológicamente que la que se siente avergonzada es la mujer. Claro, y es el como- problema es ese, sí. ¿no? Porque además cuando se lo cuenta a otro macho, entonces dices que es tu culpa. Claro, es que qué traías puesto, Ah, claro. o es que le sonreíste, o bueno, Y entonces, cualquier y cosa. otro macho también puede ser otra macho mujer, ¿no? O sea, Sí. Porque recordemos que el sistema patriarcal es un sistema, no Claro. son los hombres. Sí, es por un supuesto. sistema. y es complicadísimo, Total. ¿no? Entonces, justo ahorita que decías, tengo hijas, pues no quieres que le pases a tus No, hijas, claro que no, Y entonces claro por que eso no. tienes que modificar todos los niveles de tu existencia Tal cual. para que eso no se reproduzca, Tal cual. ¿no? Y Entonces, si me preguntas, empieza con, no, claro que tú también te puedes defender, no necesitas que alguien te defienda. claro, 100%. De hecho, justo en esas Ds que dices, por lo menos 3 son de la propia persona, Claro, ¿no? Entonces eso Sí. está increíble. sí. Muy bien, me gustan mucho tus programas, pero bueno, ¿cómo los estás comunicando? Porque me da la impresión de que no todos se están comunicando. No todos se comunican. A ver, no todos tienen una inversión detrás para comunicarse tan fuerte, ¿no? Dice Carlos, pues nosotros nos comunicamos. Vengan. No. A ver, todo el tema de L'Oréal por el futuro, sí, obviamente hacemos un evento al año en donde comunicamos todo lo que estamos haciendo y también porque creemos que esto también genera alianzas y puentes para avanzar más rápido, ¿no? O sea, otras empresas de, oye, yo estoy en lo mismo, genial, ¿cómo le hacemos? Porque eso es lo maravilloso del tema de la sustentabilidad, que es un tema de conectar, ¿no? O sea, incluso nuestro plan de manejo de residuos lo tengo con la Canipec, es decir, con todos mis competidores. Empezamos siendo 8 y ahora somos 20. Ok. Pero teníamos que hacer algo y entonces ahí todos somos partners, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de comunicación, regresando a ese tema, sí, y hacemos cierta comunicación y hay momentos específicos en donde comunicamos. Ahora con el tema de refills, pues queremos hacer toda una comunicación, trabajar con influencers, toda una estrategia de advocacy para comunicar. Cada uno de los programas de marca, la marca tiene un presupuesto y además ya, o sea, no puedes invertir menos. Tienes que invertir esto en la ONG para ciertos KPIs de llegar a más personas, educar a más personas, bla, bla, bla. Y hay otro porcentaje que es de tu media, tienes que tener este porcentaje para hacerlo más grande. Sobre todo en un tema como stand-up, el de que platiqué, pues es un tema de educación. Claro. Tienes que tomar el entrenamiento y la gente tiene que saberlo para ser consciente y ser parte de la solución. Entonces hay un objetivo como muy claro de hacerlo grande. Con cada marca, Maybelline tiene Brave Together, que es de ansiedad y depresión, Kerastase tiene un tema de charlas inspiradoras, que es un poco más pequeñito, pero también tiene cierta comunicación. Yves Saint Laurent tiene un proyecto del abuso no es amor, que tiene que ver con violencia. ¿Todos son en parejas. México o son Todos globales? son de México y globales. Ok, de los dos. De los dos. Belleza por un futuro, no, yo no tengo un presupuesto para estar comunicándolo, porque el objetivo no es comunicarlo. Sí, sino per se, el sino es objetivo apoyar, apoyarlo. o sea, El dinero desarrollar está la en organización. desarrollar el proyecto, no está en comunicarlo. En Mujeres en la Ciencia, pues sí, la mayor parte del dinero está en las becas, pero ahí sí estamos, o sea, hacemos un evento y estamos trabajando en tener un presupuesto para comunicar, porque aquí sí hay que visibilizar. Entonces, ¿Qué iniciativas de esas que dices, o sea, sobre todo en la ciencia, se han desarrollado por mujeres, ya sea a nivel global o en México, y también en México, ¿no? Porque también luego hablamos de que en México en la ciencia tiene muchos desarrollos, pero que no se van implementando por también muchas razones, pues, de nuestro propio país. Entonces, ¿qué tanto de la tecnología de L'Oréal en los últimos años viene saliendo también de México? de la tecnología de L'Oréal. Bueno, perdón, de la ciencia, pues, o sea, de las iniciativas de ciencia, de, no sé, cosas sobre la piel, lo que vienen haciendo. Ya. Bueno, a ver, hablaría en los centros de investigación trabajan más de 4,000 científicos. Ok. Importante, el 65% son mujeres. Ah, muy bien. Y además de todos lados del mundo, porque Ok. la diversidad es clave y más en un tema de belleza. O sea, si tú vas a los laboratorios, tienen, por ejemplo, un mapa completo de la tipología de pelo o de cabello de cada parte del mundo, Claro. porque además es algo único de cada Sí, ahí sí podemos hablar de razas en el sentido de justo el Exacto. desarrollo Exacto. anatómico, ¿no? O sea, el cabello de la mujer negra africana es completamente distinto, ¿no? O sea, Exacto. Entonces, como puntualmente dentro de L'Oréal, no sabría decirte cuál es el porcentaje de que son de mexicanos, pero sí te puedo decir que están todas las nacionalidades presentes y que sí hay muchos mexicanos. ok. O sea, eso sí te lo podría decir. En cuanto a... O sea, porque los proyectos de investigación que apoyamos para Mujeres en la Ciencia no tienen que ver con belleza.
O sea, por ejemplo, uno es Esperanza Martínez, es una científica que es extraordinario su proyecto, porque trabaja, a ver si lo explico bien porque no es tan sencillo, pero es cómo utilizar, es como el microbioma, es cómo utilizar microorganismos que funcionen como fertilizantes en lugar de fertilizantes para los cultivos. Eso es extraordinario. O sea, Okay. o sea, yo esperaría que esto avance y que se haga mucho más masivo. Imagínate poder tener alimentación que no utilice fertilizantes. Claro, o sea, no químicos. No químicos, Sino más sino bien... microorganismos. Claro, no es tan increíble. Para que crezcan y sean más fuertes y sean resistentes a otro tipo de plagas. Y eso ustedes lo tienen en el centro de investigación. Bueno, apoyamos. De Ok. nuevo, yo no me dedico a la agricultura, entonces yo no lo estoy explotando. Ok. Más bien le pagué, bueno, no le pagué, la bequé para que siga invirtiendo en ese proyecto de investigación y se pueda hacer masivo. Y lo que hago es darle visibilidad para que todo el mundo la conozca y para las personas que sí podrían intervenir, pues puedan hacerlo en grande, ¿no? Claro. Y por eso también es de la mano de la UNESCO, para que puedan amplificarse muchísimo los programas. Perfecto. Oye, ahora ya tenemos un montón hablando porque está increíble la plática, pero ya nos vamos yendo. Me parece muy Entonces, bien. justo, ¿qué sigue para ti a nivel personal y también para L'Oréal a nivel corporativo en los próximos años? ¿Qué es lo que te gustaría desarrollar a ti primero? Pues mira, a mí primero estoy muy emocionada con estos proyectos, un poco por lo que te decía, porque creo que hay mucho que aportar. Y parte del aportar es poder hacer una transformación sistémica en toda la organización para que todo mundo vibremos en este mismo espíritu de que la sustentabilidad tiene que permear cada área y creo que vamos en muy buen camino. Yo me siento en muy buen camino porque siento el apoyo de toda la organización para ello, para poder llegar a un 2030 con muy buenos objetivos, cumpliendo cada uno de esos KPIs que nos hemos puesto y poder crear movilizaciones en cada una de las brand causes y de los proyectos sociales que tenemos que sean no sé si mancha es la buena palabra porque mancha tiene que ver con suciedad, pero es como pero no encuentro otra palabra, pero esta mancha positiva. Okay, que crea una atmósfera. Una atmósfera, gracias, una atmósfera positiva que genere bienestar en nuestro país. No, pues está increíble. O sea, me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho cómo hablas. Muchísimas gracias por venir. No, la gracias verdad a es que estuvo ustedes. increíble la plática y espero que vengas una parte 2, ¿no? Y seguimos Seguro, platicando seguro. para ver qué onda. Pues a ustedes les agradezco mucho el favor de su atención. Gracias por escuchar Comunicación Creativa, el podcast de Sin Meridiano. Nos vemos y escuchamos en un próximo capítulo. Recuerden suscribirse. Estamos en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto.